profesor de tiempo completo de la Facultad de Psicología en Psicología Educativa. Soy bateador emergente. Buenísimo. Se supone que tendrían que estar aquí los autores de los textos que ustedes van a discutir esta mañana. Que van a estar en el próximo evento, pero en este no van a estar con nosotros. Pero bueno, aquí estamos. Entonces, bueno, primero quiero comentarles que hay una línea conductora, hay una buena correlación entre sociedades del conocimiento, conocimiento complejo, competencias para la vida y pensamiento crítico. Y voy a tratar de hacer una... Ustedes me pueden interrumpir en cualquier momento. Se supone, bueno, voy a partir del supuesto que todos leyeron lo mismo que yo leí, que está en el módulo. Lo que escribió León Olivé, lo que escribió Alma Herrera, no sé quién hizo lo del pensamiento crítico, pero bueno. El punto que quiero decirles es, yo voy a hacer una función aquí, no siempre grata, pero que sirve un poco para ejercer su pensamiento crítico y de mi caso para hacerles compleja la vida. Entonces, bueno, primero quiero decirles que el texto sobre sociedades del conocimiento, ¿cuándo aparece el concepto sociedades del conocimiento? Eso no aparece en su texto y se los voy a comentar porque es importante. El concepto sociedad del conocimiento lo acuñó un sociólogo norteamericano que escribió un libro, Daniel Bell, en 1973 en la versión en inglés y en 76 en español. Se le llama El advenimiento de las sociedades postindustriales, en donde él hizo una predicción que casi se cumple al pie de la letra, excepto por algunas diferencias en términos, digamos, de proyecciones económicas. Pero quiero enfatizar esto porque para mí es un poco el asunto de la sociedad del conocimiento todavía no termina por convencerme y se me hace más una quimera que una realidad. Voy a tratar de argumentar por qué y ustedes van a también ejercer su pensamiento crítico, porque una de las condiciones para ejercerlo es que tengan capacidad de evaluación de lo que escuchan, de las afirmaciones acerca del mundo, de un fenómeno, de cualquier problema. Y entonces el pensamiento crítico no es otra cosa más que hacer una evaluación de las propuestas que te hacen y si estas son lógicas o sistemáticamente sostenibles o no. Y puede ser por evidencia empírica o puede ser por el razonamiento, la argumentación utilizada por quien hace las afirmaciones. Daniel Bell escribía que, estamos hablando de 1973, ojo, que llegaba a su fin la revolución industrial, el Fordismo, la producción en línea, todo lo que habían conocido como la maquinaria que hacía posible la American Way of Life, con todas las tanto virtudes como defectos que eso pueda tener. El asunto es que él decía que ya la industrialización había llegado a su fin y que se tenía que preparar la sociedad americana y en general todas, pero básicamente las más desarrolladas, para entrar a una nueva etapa que era de la sociedad del conocimiento, en donde los servicios iban a tener más importancia en la economía que la producción de automóviles, de electrodomésticos, etcétera, etcétera. Y él no habló en estricto sentido de la revolución en la informática, porque otro sinónimo, entre comillas, al que se tiene asociado sociedad del conocimiento es la sociedad de la información, que también es, digamos, es muy limitada, y otro concepto también muy asociado es economía del conocimiento. Lo que dijo Bell en aquella época es que lo que iba a ser la diferencia ahora en la plusvalía, en la generación de riqueza, eran los conocimientos. Y por eso él dijo que la siguiente revolución iba a ser la revolución del conocimiento, que iba a dar lugar a las sociedades del conocimiento. Los educadores, por ejemplo,
Hargreaves, Andy, que publicó un libro muy importante que creo que si pueden, deberían hacerse de él, que se llama Enseñanza en la Sociedad del Conocimiento, la educación en una época de incertidumbre. Está en la editorial Octaedro de España, en donde ustedes pueden encontrar una discusión seria de cuáles son las implicaciones de esta famosa sociedad del conocimiento para la educación. ¿Cómo se llama? Se llama La enseñanza en la sociedad del conocimiento. El autor es Andy Hargreaves, de Octaedro, editorial Octaedro. Creo que esa es una referencia, a mi juicio, con todo respeto para los autores y para los autores del módulo y para ustedes, creo que es una referencia obligada, porque profundiza en los cambios que van a acarrear para los que nos dedicamos a la educación y para las instituciones educativas. Entonces es una referencia obligadísima. Hay dos referencias adicionales que pueden ustedes considerar o no, pero se habla mucho de ello a lo largo del texto de Sociedad del Conocimiento, que es La Sociedad del Riesgo, de Ulrich Beck, que pueden encontrar en el Fondo de Cultura Económica, no sé si es así o en el siglo XXI, pero se llama La Sociedad del Riesgo, Ulrich Beck. Otra referencia para que ustedes amplíen y no solo amplíen, profundicen sobre las implicaciones que esto tiene. O sea, como les digo, por ejemplo, se da una visión, la UNESCO tiene también una versión de las sociedades del conocimiento. Y todo esto, digamos, yo diría que son enfoques más bien optimistas, si no es que casi utópicos para mi punto de vista, de lo que puede ser considerado sociedad del conocimiento. Pero hay un autor que podrían ustedes pensar que es como yo, es nihilista, escéptico, y que se llama Zygmunt Bauman, y que escribió un libro que ya recorre por todo el mundo, que se llama La modernidad líquida. Él nos da una versión de esta hermosa sociedad que nos pinta Leon Olivet, que es como si fuera una gran oportunidad para que hagamos universal el conocimiento, que la distribución del conocimiento llegue a los lugares y rincones más apartados, y que eso a lo mejor nos ayuda a resolver muchos problemas sociales de nuestra incipiente, yo diría casi burda democracia, que a lo mejor si usamos el conocimiento podríamos encontrar solución a múltiples problemas. Esta visión muy optimista me parece respetable, pero pues es objeto también de críticas serias, porque puedo adelantarles algo que ustedes igual están en su derecho de a su vez criticarme y decir que estoy equivocado. Pero resulta que ninguna de las sociedades del conocimiento es un concepto sin referencia, no tiene referente. ¿Qué es sociedad del conocimiento? Es un término ambiguo, abstracto, porque si yo le comprara la idea a Leon Olivet de que la sociedad del conocimiento abre inmensas oportunidades de resolver problemas, él los menciona ahí, el problema de la contaminación, el problema del agua, en general el problema de los energéticos, o sea, que ya los hidrocarburos están muy próximos a su fin, y que cómo se va a sustituir este energético con energéticos limpios, no renovables. Por ejemplo, no mencionan aquí por qué los yanquis no firman el Tratado de Kioto. Es más, los chinos menos, que son los más que tienen la industria más sucia, para abaratar todo. Y eso ustedes lo pueden ver en casi cualquier cosa que compren. China es úsese y tírese, es como un Kleenex. Entonces, bueno, la cuestión es, si fuera tal, la sociedad del conocimiento fuera mucho mejor que la sociedad industrial con todos sus problemas graves, entonces podríamos pensar que si la visión optimista fuera cercana a lo real, pues tendríamos como ejemplos de democracia a Estados Unidos, a China, a Francia, al G7, al grupo de los 7 de los más ricos, y resulta que no son precisamente
democracias dignas de imitar. Si uno ve la inmensa cantidad de pobres que ya tienen los mismos Estados Unidos, cómo han, desde Reagan para acá, se han dedicado sistemáticamente a casi desaparecer la llamada clase media o clases medias, que por cierto es donde se nutre básicamente las universidades, los institutos de investigación, los productores del conocimiento. Si ustedes también revisaran, ahí sí se menciona, creo que a Gibbons y colaboradores, cuando habla acerca de las nuevas formas de producción o nuevos modos de producción del conocimiento. Desde que Bell hizo su pronóstico se empezó a cumplir, y efectivamente los que ahora con esta sociedad, los que han resultado más beneficiados, pues son las universidades que generan conocimiento y que tienen el mayor número de investigadores, y se vuelve, este es un asunto que a mí me preocupa y quiero discutirlo con ustedes, porque en realidad la sociedad del conocimiento no ha hecho más que agudizar la concentración de la riqueza. En cada vez menos. En el juego han ido eliminando jugadores, y la superconcentración de la riqueza y del poder sigue invariable. O sea, la sociedad del conocimiento, con todo el poderío, con todo lo que nos dicen, que por ejemplo, las humanidades y ciencias sociales se han constituido en críticos serios de los efectos de las sociedades del conocimiento, la economía del conocimiento, etcétera. Pero resulta que la distribución de la riqueza y del poder sigue siendo igual. O sea, los ricos ahora son más ricos, menos ricos y más. Hay menos ricos, inmensamente ricos, aunque parezca esto contradicción. Y hay una inmensidad de pobres. Y en los más ricos, en las sociedades del conocimiento, o sea, en los Estados Unidos, Inglaterra ya tiene su movimiento como el que ocurrió en España, en la Puerta del Sol, ya tiene su equivalente Londres y tiene su equivalente Nueva York en Wall Street. Y además, por cierto, estos grupos contestatarios no tienen más ideología que estar ubicados en la periferia, no les tocan más que migajas de la prosperidad siempre anunciada y nunca cumplida. Entonces, bueno, hay dos cuestiones que sí quiero debatir con ustedes, porque sí, como educadores, sí tenemos una responsabilidad social frente a esto. Y son justamente la incertidumbre y el riesgo. Lo que ha ocurrido es que han echado fuera a muchísimos trabajadores de la anterior etapa de la economía, de la producción industrial, y hoy la realidad es que ningún trabajo es permanente, todos tienen una fecha de caducidad muy, muy corta. Se ha eliminado virtualmente de los contratos laborales los beneficios de los seguros, el equivalente de nuestro seguro social, o como le quieran llamar, pero ahora las personas tendrán que vivir con una amenaza constante y que no va a desaparecer en muchos años, que es la precariedad, o sea, la pobreza en los salarios, la precariedad en la asistencia social y la incertidumbre en sus trabajos. Hay un cálculo que los ciudadanos van a tener que cambiar, me refiero a los ciudadanos, digamos, jóvenes, no ya en mi caso, que ya estoy pejancón y que ya tengo un montón de años y un montón de antigüedad, etcétera. Todavía conservo mi pensión probable de jubilación si lo quiero tomar, etcétera. Pero el punto es que los nuevos jóvenes, en concreto mis estudiantes de licenciatura, van a tener que cambiar por lo menos 10 veces de trabajo a lo largo de su vida laboral. Y en mi caso y la mayoría de ustedes,
Bueno, ya estoy bienvenida a la modernidad. Considérate joven. Lo que quiero decirles es que, si recuerdan, la mayoría de nosotros solo tuvo 1, 2, máximo 3 trabajos. Cuando yo les digo tengo 38 años de antigüedad, quiere decir que casi toda mi vida profesional la he vivido aquí, en la UNAM. Entonces, los contratos colectivos van a ser pronto una pieza de museo. Ya. O ya son. A eso me refiero. Y todas las reformas laborales que se están practicando en muchos países del primer mundo, todas tienen el mismo rasgo en común: quitar las prestaciones, quitar los servicios de seguro y quitar los derechos por antigüedad. El patrón te puede despedir en el momento que quiera y no tienes que pedir ni exigir tu liquidación, tu indemnización, etcétera. Entonces, bueno, esa es una constante. La incertidumbre. No sabes. Por ejemplo, ustedes manejan y aceptan de buen agrado, porque son personas decentes, honorables. No lo estoy diciendo de sarcasmo, lo estoy diciendo de buena fe. O sea, los educadores tenemos, bueno, los que honestamente nos asumimos educadores, a fin de cuentas sí tenemos una empatía muy fuerte con los jóvenes estudiantes que nos llegan cada año, grado, semestre. A eso me refiero, porque somos personas decentes. Como personas decentes, a mí me cuesta mucho trabajo hablarles de cuáles van a ser las competencias para dentro de 10 años que terminen. Y simplemente porque mi pronóstico puede ser muy equivocado, porque a la vuelta de 10 años ya se hicieron obsoletas. Entonces, cuando yo digo, bueno, si una de las reglas o de la metodología de todos los educadores es: haz tu plan de trabajo para el año, haz tu plan de trabajo para todo el ciclo, etcétera, y tratamos de anticiparnos. ¿Cómo podemos anticiparnos cuando lo que nos rodea es la incertidumbre? ¿Quién te asegura que, por ejemplo, una política va a aguantar más allá de un sexenio en el caso de nuestro país? Y el riesgo tiene que ver con otro concepto fundamental en la economía del conocimiento: la innovación. No es posible la innovación si no estás enclavado en una cultura del riesgo. Toda innovación no es una rutina por la que te van a pagar el salario mínimo. Una innovación es hacer algo completamente diferente para resolver algo que ya estaba ahí, o que tú mismo puedes generar además una necesidad secundaria para que tu innovación entre como un objeto apreciado y lo compren. Y estamos hablando de una economía básicamente de mercancías intangibles. Conocimiento. O sea, cuando ustedes compran un software, los discos de plástico, y ahora hasta eso se los han ahorrado, porque lo pueden comprar desde internet con su tarjeta de plástico. ¿Y qué están comprando? Están comprando lógica. O sea, ¿qué es el software? Es lógica. Y si está en un disco, el disco vale 10 pesos, pero ustedes están pagando 1,800, 3,000 pesos por la actualización de Office. En términos, digamos, estrictamente materiales, lo que están comprando es aparentemente carísimo. No tiene el costo de producción es bajísimo. ¿Por qué han de pagar esa cantidad? Bueno, lo que están pagando es el conocimiento, es un bien intangible. Entonces, bueno, ¿quiénes son los grandes productores del conocimiento? Hay dos modos que conviven, y no es cierto que uno supere al otro. Todavía estamos lejos de que... El modo uno, que es el método de la física newtoniana, que hasta la fecha dura y está sustentado en un concepto de un lenguaje matemático, que toda explicación tiene que reducirse a una ecuación, y generalmente hay un concepto de causalidad, digamos, unilineal. Los investigadores diseñan experimentos en donde prueban el efecto de la variable X sobre la variable Y, la variable independiente sobre la dependiente, y ven qué cambios hubo, si estos son consistentes, etcétera, si son replicables, y publican su paper. Ese tipo de producción científica sigue conviviendo, y aparece lo que Gibbons llama como el modo 2.
El modo 2, que nos relaciona directamente con conceptos que a ustedes les están pidiendo que se los apropien, que los asimilen para que a su vez después los puedan implementar en sus aulas con los estudiantes. El modo 2, que se llama, digamos, la investigación transdisciplinaria, en donde ya, si ustedes recuerdan, las universidades, los institutos, y por cierto, dentro de las consecuencias de las sociedades del conocimiento, es que los lugares de producción del conocimiento ya no son exclusivamente las universidades. Siguen siendo el principal motor, cierto, pero ya no son las únicas, como hasta, digamos, hasta los 70s lo fue. Eran muy dominantes las universidades y ahí se hacía la investigación. Básicamente era la imagen y la idea del profesor investigador, parecido a la Universidad Modelo Humboldt en Alemania, que además de dar clases eras investigador y publicabas. Pero hoy las cosas son distintas. Hoy muchas empresas tienen su departamento de investigación y desarrollo tecnológico, y que no dependen de las universidades, ni siquiera necesariamente dependen del presupuesto público, sino que son una inversión de la propia empresa para desarrollar conocimiento y tecnología. Entonces, el punto aquí es que mientras México invierte 0.38%, ni el 1% que por ley deberíamos estar invirtiendo, ¿de dónde México va a ser competitivo en las sociedades o las economías del conocimiento como mejor nos plazca? Con esa inversión miserable, pues obviamente nuestra participación en la competencia de los conocimientos pues es pobrísima. ¿Quiénes son los que más invierten? Pues ninguna novedad al frente. Estados Unidos, Inglaterra, o sea, en general Francia, Italia un poco menos, pero los países escandinavos invierten muchísimo, y los tigres asiáticos, muchísimo dinero. Estamos hablando de 10% de su Producto Interno Bruto que invierten en la investigación y desarrollo tecnológico, y nosotros no alcanzamos el 1%. Y nuestros gobernantes siguen pichicateando en forma mezquina y miserable los recursos para producir conocimiento. Entonces, esa es la situación que quiero comentar con ustedes, porque tenemos, sí, lo que es inevitable es que no podemos engañar a nuestros estudiantes diciéndoles que van a vivir un mundo bonito. No, les va a tocar un futuro muy incierto y riesgoso, difícil, y que las competencias que están adquiriendo en ese momento no las consideren que también tienen fecha de caducidad. Lo que no tiene fecha de caducidad, y ustedes pueden estar seguros de ello, es el pensamiento. Como quieran definirlo, el pensamiento, la inteligencia, está distribuido, eso sí, de manera democrática por la naturaleza entre toda la población. Entonces, ¿pero qué hacemos con ese capital intelectual? ¿Lo podemos dilapidar? Y también nuestra familia y nuestros profesores nos pueden ayudar a hacerlo polvo, a convertirlo en nada. Si los llenamos de basura, de clichés, de slogans, etcétera. Y el punto es, bueno, los enseñamos a pensar. Ya digo, y yo quiero también la idea de pensamiento y complejidad. Tenemos que quitar mucho del adorno de la poesía, porque como educadores tenemos un problema. O sea, ¿cómo lo hacemos accesible a estudiantes que tienen una base de conocimientos más reducida que la que yo tengo como profesor, en teoría? Porque a veces hay alumnos que saben más que yo, se los confieso. Entonces, el punto es, hay una cuestión clave. Tenemos que competir, no hay de otra. No, aquí no es como el chiste de Mafalda de que paren al mundo, me quiero bajar, porque ya estoy mareado de tanta complejidad, de tanta incertidumbre, de tanto riesgo. No se puede parar el mundo.
Entonces, lo que sí pueden ustedes tener certeza es de hacer algo porque los estudiantes aprendan a pensar. Aprender a pensar no es una tarea sencilla, es sumamente compleja. Les voy a adelantar algo para que tengamos algo, materia de discusión. El concepto de causalidad. No es lo mismo la causalidad lineal del modo 1 y su énfasis acumulativo de que de poquito en poquito voy haciendo, etcétera. Y otra noción distinta que tiene que ver con causalidad múltiple. O sea, ciertamente por razones históricas la ciencia tuvo que departamentalizarse, hacer como una geografía del conocimiento, y entonces tenemos física, matemáticas, biología, química, etcétera. Pero la naturaleza no acepta esa división. O sea, es una división que nos convino porque nuestra forma de pensamiento, nuestras estructuras mentales, que tenían un fuerte sesgo cartesiano que nos obligaba a encuadrarlo en una matrícula de XY, y nos llevaba a esa visión lineal de la causalidad que nos heredó Newton. Yo no estoy hablando mal de él, mucho tenemos que agradecerle a Newton, pero ya nos resulta poco frente a muchos de ustedes, tengo entendido que están en la universidad, ya sea aquí o en la PEDA, o yo en la pedagogía. Algún tiempo estuve en la PEDA. Entonces, la idea de que las disciplinas, la filosofía de la ciencia newtoniana, que fue dominante durante muchos años, frente a la física cuántica y más cosas que se salen de ese esquema. El problema que quiero plantearles, compartirlo y debatirlo con ustedes, es que la naturaleza, si le quieren llamar también la realidad, yo no tengo problemas, pero hay múltiples realidades, de las que yo hablo y de las que ustedes hablan, y la realidad que nos trasciende, o las propias leyes de la naturaleza. Lo que quiero destacar, más allá de una discusión estrictamente epistemológica, es que hemos empezado a ver los límites de esa forma de pensamiento. Nos crea graves problemas tratar de explicar problemas, como digo, dificultades muy grandes para explicar problemas muy urgentes para nosotros. El problema del agua, el problema de la vida, me refiero con los descubrimientos del genoma humano, se abren problemáticas no vistas antes. O sea, los biólogos que estén aquí, si hay alguno, pues Darwin se habría maravillado de saber cuál es el genoma, y que además poderlo modificar. Se abre la oportunidad, por ejemplo, a partir de las investigaciones en genética molecular, de encontrar solución a enfermedades que nos han azotado a la humanidad durante mucho tiempo y no teníamos defensa frente a ellas. Entonces, este tipo de investigación ya no puede ser con el esquema newtoniano. Tendríamos que pensar en otra forma, y tiene que ver con la causalidad múltiple, y tiene que ver con lo que llama, así muy elegantemente, casi poéticamente, Edgar Morin, de la complejidad. Tenemos que hacer un ejercicio difícil, no es nada sencillo, de pensar en los sistemas de manera sistémica. La propia teoría de la complejidad abre nuevos problemas y abre la posibilidad de un enfoque diferente a cómo lo habíamos venido haciendo en el pasado. Lo que llamamos transdisciplinaridad, lo que significa es estudiar, digamos, la causalidad múltiple de muchos fenómenos
que vistos disciplinariamente son casi imposibles de resolver. Uno muy cercano a nosotros, las adicciones a las drogas. ¿Cuál sería difícil encajarlo en una sola disciplina? Porque tiene múltiples variables que entran en juego, desde biológicas o fisiológicas, psicológicas, sociales, económicas, etcétera, etcétera. Entonces, políticas, ciertamente. Ese tipo de problemas que son de la vida y que ustedes dirían, pues ahí está un buen material para que mis alumnos y yo practiquemos las competencias para la vida. ¿Cómo resuelvo un problema de salud pública tan grave como la drogadicción? ¿Cómo resuelvo un problema tan grave como el VIH y SIDA? ¿Cómo resuelvo? Y así podría ustedes intentar un montón de nuevos problemas. Y aquí la dificultad, para empezar, en uno mismo, que logre entender cuál es la causalidad múltiple de ellos y cuáles son, digamos, las fuentes de evidencia de las que yo me puedo valer para hacer un juicio sobre, por ejemplo, la política de un gobernante para terminar con el narcotráfico, de declarar una guerra a la población civil. ¿Cuáles son ¿Cuándo nos han dado una explicación de las raíces de este problema? No la tenemos, y como no la tenemos, damos palos de ciego. Lo que yo creo, y entonces entramos al problema de lo que yo creo contra lo que sé, y lo que se sabe que sea firme, que tenga evidencia que fundamente las aseveraciones que hago acerca de un problema. Entonces, si lográramos, porque no lo hemos logrado como educadores, que cuando menos al término de la secundaria nuestros jóvenes pudiesen hacer este tipo de razonamiento de causalidad múltiple, ya la hicimos. ¿Y por qué les digo que ya la hicimos? Porque el pensamiento complejo y el pensamiento crítico, que es simplemente un ejercicio de evaluación cognitiva de los fenómenos, que me obliga, uno, a ver si el problema está bien definido o no. Esa es una cuestión crucial. Dos, saber si se trata de hechos, de opiniones, o se trata de argumentos, digamos, literarios. Porque también los hay. Para explicar fenómenos, cuando no tenemos mucha información sólida, pues recurrimos a la metáfora, recurrimos a una serie de artificios interesantes, ingeniosos, pero que no tienen que ver con la naturaleza del problema. Luego hacemos un análisis en pensamiento crítico, hacemos un análisis de consistencia lógica de las afirmaciones que hace un teórico acerca de cualquier cosa. Y luego vemos qué soluciones se dan y si las soluciones tienen o no soporte en evidencia empírica o en la lógica. Si lográramos hacer esto, se les puedo asegurar que muchos de nuestros estudiantes podrían vacunarse contra toda la basura de información que nos dan los noticieros todos los días acerca de cualquier cosa. De la mala política, o sea, cualquiera que reciba una información y si activa su pensamiento crítico, lo sometería al escrutinio, evaluaría lo que le están diciendo y tendría una posición razonada. Y eso, por ejemplo, en las evaluaciones PISA sí lo hacen. O sea, no te ponen a que les digas cuál es la fórmula para despejar una ecuación de segundo grado. Hacer esa pregunta es ocioso, es una falta de respeto a la inteligencia. O sea, es más bien, a ver, suponiendo que tú lo sabes, ¿cómo resolverías tal problema? Las cosas son distintas a que por un examen de opción múltiple le digo, a ver, ¿qué teoría aplicarías para resolver tal ecuación? A que, mira, existe este problema, ¿cómo lo resolverías? Entonces, eso modifica mucho la pedagogía que durante años hemos estado practicando en las aulas, porque el profesor sufre el látigo de que tiene que cubrir en tiempo
la cantidad enorme de contenidos que traía el programa, y ahora ya no van a ser contenidos, van a ser un montón de competencias. La pregunta es, ¿en qué momento les pedimos que piensen críticamente? ¿En qué momento les pedimos que hagan un razonamiento para encontrar la solución a un problema? Y luego, otro asunto, muchos de estos problemas de la vida no son para... Su solución no la va a encontrar una sola persona. El aprendizaje colaborativo es indispensable, no hay de otra. Y muchas empresas en su departamento de innovación y diseño tienen trabajo colaborativo, y en donde juega al mismo tiempo el conocimiento tácito y el conocimiento explícito, o disciplinario o científico, como le quieran llamar. Pero la creatividad es espontánea, no está en ningún programa. Se necesita un espacio creativo en donde sea posible decir cosas hasta descabelladas, si fuera el caso, para encontrar la solución a algún problema de cierta relevancia. Entonces, bueno, muchas de las digamos, de las visiones que aparecen en los textos que me pasó la maestra Estela del Valle para venir a comentar con ustedes, tiene una visión eufórica de las cosas, y no lo digo de mala fe, pero no le veo el lado práctico, porque pues yo tengo el gusto, el honor de haber trabajado con profesores de educación básica, y sé que su lenguaje no es el mismo que el mío de universitario exquisito, y que ellos necesitan soluciones concretas, prácticas, a su alcance, para lidiar con niños. Entonces, bueno, pues el diálogo se dificulta. Se dificulta porque el universitario no puede bajarse de su nube de abstracción y pisar terreno con piedras porque ni está pavimentado, y tiene que trabajar de manera que pueda hacer efectivamente un trabajo dialógico. Nos falta mucho. Este es un buen ejercicio, creo yo, así lo veo, de intercambio entre universitarios y educadores en la educación básica. Hace falta mucho que se repita N veces esto. No encuentro otra forma de que hagamos contacto. Tendríamos los universitarios que dejar un poquito la soberbia intelectual y trabajar con profesores que están trabajando con niños que están en proceso de desarrollo y construyendo sus bases de conocimientos que les permitan quitarse creencias infundadas, falsas, por más que fenoménicamente sean muy útiles y les permita ubicarse y adaptarse a las condiciones en las que estamos viviendo. Pero para ir abriendo espacio al conocimiento científico, pues el espacio reservado está ocupado por creencias del sentido común, etcétera. Y los educadores para eso estamos, para crear suena feo la palabra, crisis cognitiva, o hacerlos dudar, por al menos hacerlos dudar de sus certezas, porque no las hay. Entonces, bueno, tampoco quiero dar un mensaje de cinismo cognitivo intelectual, de que suena bonito, por ejemplo, asumirnos como los facilitadores del conocimiento. Es que no solo somos facilitadores, somos algo más. La facilitación está bien siempre y cuando el propio profesor, digamos, a su nivel, sea un experto en los problemas que lo que está enseñando podría eventualmente resolver. O sea, el profesor es algo más que un facilitador, tendría que ser también un buen epistemólogo, tendría también que ser un buen historiador de la ciencia para saber cuáles fueron las causas sociales que hicieron posible que el flojo de Newton se dedicara a echarse en un árbol, como lo pintan metafóricamente. Había condiciones sociales que hacían posible eso. Habían condiciones sociales que hicieron posible que el otro vago de Darwin fuera a un paseo larguísimo, a tomar notas y sacar muestras, etcétera. Había un contexto social que empujaba a Darwin, a Newton, etcétera. Saber eso es hacer atractivo lo que
sin la parte, digamos, narrativa, es aburrido y soso. O sea, ¿cómo voy a dedicarme simplemente a enseñarles ecuaciones sin, no sé, en qué contexto, para qué, por qué? ¿Y a quién se le ocurrió esto? Entonces, bueno, creo que nuestro trabajo como educadores es un reto atractivo intelectualmente. No es posible que yo me conforme, porque estaría condenado al fracaso, y si yo fuera como individuo, pues no importaría, porque uno menos. Pero el impacto que yo tengo con mis estudiantes, eso sí es un problema muy serio. Entonces, el trabajo que hacen los educadores de preparar a las nuevas generaciones para enfrentar un mundo incierto y riesgoso, un futuro difícil de encuadrar en una visión cartesiana. El pensamiento complejo del que tanto habla de forma tan asombrosa y casi poética Edgar Morin nos lleva a pensar en que hay una línea conductora entre la noción de causalidad múltiple, transdisciplinariedad, complejidad y pensamiento crítico. No es sencillo bajarlo, aterrizarlo a una práctica pedagógica, didáctica en primaria y secundaria. No es un asunto sencillo. Es un asunto complejo también y no es de un profesor solitario. Esa es otra cosa que quisiera, para cerrar mi intervención y darles a ustedes oportunidades de que me critiquen. El propio trabajo docente tiene que ser en equipo colaborativo. El individuo encerrado en su estudio, en su biblioteca, con sus libros, es insuficiente. Es mucho mejor, y así lo han demostrado las compañías japonesas, las suecas, las finlandesas, que son muy exitosas. Se trabaja en equipo. Entonces, bueno, el trabajo de los educadores no puede ser la excepción. Tenemos que trabajar en equipo. No le encuentro otra forma de hacer relativamente más digerible nociones complejas como causalidad múltiple, como interdisciplinariedad, en donde un grupo de personas que provienen de distintas disciplinas se reúnen para encontrar la solución a un problema socialmente relevante, como se dice pomposamente ahora, y se tiene que quitar un poco su jerga y crear una nueva explicación, y posiblemente fundar nuevas, digamos, aproximaciones a el conocimiento, que es, en el caso de lo que estamos hablando, de lo que llama Gibbons, el modo 2 de producción del conocimiento, que es de carácter transdisciplinario. Sé que no es sencillo, pero este es un buen intento y seguramente habrá más. Y por lo pronto aquí dejaría mi intervención y sí les rogaría que participen y me digan sus puntos de vista, que no tienen que coincidir necesariamente con los míos. Adelante. Solo hablar un poquito más fuerte.